Buenas tardes, mi nombre es Úrsula Chamochumbi y esto es En la Mira, el programa que llega a ustedes todos los jueves a las 6:30 a través de las redes de la Coordinadora Republicana y del canal BHTV. Les agradezco por estar conectados nuevamente con nosotros. Hoy, para conversar sobre un tema muy importante que nos está preocupando a todos. Obviamente la principal preocupación es, primero, la pandemia y a la par, creo yo, lo que va a suceder este 6 de junio en la segunda vuelta electoral. ¿Quién saldrá elegido? Porque de quien salga elegido depende definitivamente, y esta vez más que nunca, creo, el futuro del país. Entonces, hay una preocupación, como comentaba, muy fuerte con respecto a qué va a suceder si es que la opción digamos, más negativa, más autoritaria, no ganara las elecciones. ¿No? Hemos hablado mucho ya en este programa y lo vemos también en otros medios de comunicación, que hay la preocupación, existe la preocupación de que pueda darse una azonada si es que no ganara el candidato Castillo. Para esto hemos invitado el día de hoy al señor Juan Villarán. Él es especialista en temas de seguridad. ¿Cómo estás, Juan? Muchas gracias por atender a nuestra invitación. Muchas gracias a ti, Úrsula, encantado. Juan, como comento hace un momento en la introducción del programa, tenemos, y es cierto, no es un rumor, no es un temor infundado, existe realmente la posibilidad de que se dé una azonada, un episodio de violencia, si es que el señor Pedro Castillo no ganara las elecciones. Ya vienen hablando Perú Libre y sus allegados acerca de un fraude electoral, porque van viendo cómo cambia la situación en las encuestas, cómo Keiko Fujimori va acercándose peligrosamente y probablemente logre ganar. Entonces, ellos ya están hablando de fraude. ¿Qué nos puedes comentar acerca de este peligro? Bueno, Úrsula, hay dos tipos de azonadas. Una es violenta, pero no llega a llegar a la acción armada. Fue, por ejemplo, la que motivó la vacancia de Merino de Lama. ¿Ya? El segundo tipo de azonada violenta es aquella que toma las armas, toma el fusil, ¿no? Y con ella trata de tomar el poder, creando una zozobra y una desestabilización general de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Yo me imagino que tú te refieres a la segunda, en este caso. Ok, sí, bueno. A la violenta, ¿no? A la más violenta. Ok, bueno. Entonces... a la que toma las armas. Porque hemos visto, Juan, perdóname, que incluso se han encontrado arsenales, ¿no? Arsenales de armas con personas de otros países, en este caso bolivianos. Esa es la información que ha trascendido a la prensa, ¿no? Pero también hay otra información que no trasciende o que trasciende por otros medios acerca por ejemplo, inteligencia del Estado, que no solamente estamos hablando ya de armas, de que esta gente se está armando, sino que existen grupos humanos muy grandes que podrían prestar ayuda, en este caso, a los actos violentistas o sumamente violentos. Bueno, a lo primero que te has referido, definitivamente está en los medios. No ha sido rebotado lo suficiente, pero curiosamente se han encontrado entierros de armas en diversas partes estratégicas de Lima, en la periferia sobre todo, ¿no? Y la característica de las armas que se han encontrado es que son armas de guerra, no son armas escopetas y digamos, remanentes de lo que podría haber sido la lucha contra Sendero, que hubieran sido enterradas para una siguiente oportunidad. Las armas que se han encontrado han sido encontradas nuevas, en cajas, engrasadas, con municiones. O sea, digamos, es un arsenal militar lo que se está encontrando, ¿no? O sea, son cajas enteras de pistolas 9 milímetros Parabellum, fusiles automáticos, etcétera. Y en las capturas, efectivamente, como tú lo has dicho, han caído varios ciudadanos bolivianos. Entonces, debemos de recordar también que el terrorismo no es enemigo del narcotráfico. Y muchas de estas armas también podrían estar siendo financiadas por ellos. Pero finalmente es un hecho de que se están encontrando, y es un hecho también que en su gran mayoría, la gente que ha migrado de Venezuela al Perú, que son 1 millón de personas, la mayoría de ellas son personas que vienen por una mejora,
pero vienen de un país totalitario, radical, que forma parte de esta internacional comunista, y que si solamente pensáramos en el 0,5% o en el 1% de esas personas que pudieran ser integrantes de cuerpos militares o milicias venezolanas que hayan ingresado al país, esos son los grupos a los que tú te refieres y podrían estar unidos también, desde luego, a remanentes del terrorismo, tanto jóvenes como mayores, ¿no? que también están entrenados en el uso de estas armas. Nosotros recordemos que en la época del terrorismo, el terrorismo no fueron más de 10.000 personas, pero como se organizaron en células, eran muy efectivos porque nadie sabía quién era. Ahora más o menos ha ocurrido lo mismo. Entonces, si tú juntas esta cantidad de potenciales personas que hubieran ingresado, milicias venezolanas o bolivianas, o inclusive algunos cubanos, como ha sido en Venezuela, estamos hablando de una fuerza que podría ser del orden de 10 a 15.000 personas, tranquilamente. Entonces, 10 a 15.000 personas equivale a lo más que tuvo Sendero en su época combativa, y esta vez premunidos de armas nuevas, ¿no? Esa es la situación, no ha sido rebotado suficientemente en la prensa, pero definitivamente inteligencia de la Marina, inteligencia de la policía, etcétera, lo deben de conocer muy bien y saben que esas armas no son para asaltar un banco. Esas armas son para crear milicias que podrían explotar a lo largo de Lima en el caso de que se produjera un triunfo de la democracia el día 6 de junio. Esto debemos unirlo un poquito, y con esto concluyo esta parte, a que no se trata de decir que en la facción del señor Castillo o Cerrón sean terroristas o se les quiera terruquear ni nada por el estilo, pero las cosas por su nombre. Muchos de ellos sí han sido identificados con el Movadef y con Sendero Luminoso, y en las declaraciones que ellos han soltado a la prensa, definitivamente dicen que en el caso de perder las elecciones, no se quedarán tranquilos y van literalmente a incendiar la pradera. ¿Cómo incendias una pradera? En términos políticos o en términos de violencia, bueno, con las armas. Eso es. Lo que habría que ver es qué cosa se opondría a esa eventual situación extrema. Eso podríamos también conversarlo, ¿no? Así es. Antes de pasar a ese tema que es el más importante, creo yo, la respuesta del Estado, quería darle un poco de forma a esta idea. ¿Por qué, Juan, se habla de este peligro, de esta zonada? O sea, ¿es para asustar a la gente y que no vote por la opción democrática, o es, en todo caso, para exacerbar el ánimo violento en la gente? ¿Por qué se habla de esta zonada? ¿Es un rumor? ¿Es solamente para, como te digo, para asustar a la gente, o existen pruebas reales, concretas, de que esta situación se va a dar? Porque no somos los únicos que estamos advirtiendo sobre esta situación, son otros programas de televisión, también estamos hablando de prensa escrita, estamos hablando de muchos periodistas, de mucha gente que ya viene advirtiendo acerca de este peligro. Pero ¿por qué tenemos que creernos esto? ¿Es cierto? De repente, como te digo, es un temor infundado. ¿Por qué tendríamos que creerlo? Bueno, cuando tú sumas una serie de factores, la prueba final solamente se daría en el caso en que ocurra efectivamente la violencia. Pero todos los indicativos y los indicios se están dando. Primero se están dando las pruebas materiales, porque se está encontrando una serie de armamento que nunca antes se había visto en esta forma y en estos escondites, número uno. Número dos, se ha encontrado gente extranjera de países totalitarios o de facciones radicales, por ejemplo de Bolivia, que han estado presentes en el momento de las capturas, ¿no? Ajá. Tercero, están todos los comunicados de parte de las facciones más radicales de Perú Libre, diciendo que van a incendiar la pradera. Entonces, si tú sumas 1, más 2, más 3, etcétera, bueno, el resultado pues es la suma de todos esos factores. Y el concretar el resultado de todo ello solamente se puede ver si es que ocurre. Ajá. Pero bueno, si tú vas sumando todos estos indicativos, es imposible no darse cuenta que algo se está preparando. O sea, no se capturan 3.500 o 4.000 armas nuevas, ¿no es cierto?, para asaltar un banco. O sea, Sí. eso no existe. O sea, una fuerza armada con 4.000 capturadas, ¿cuántas más habrán que no se han capturado? ¿No? Eso es. Entonces, esa cantidad de miles de armas no son pues para la delincuencia común en la vida,
¿no? Entonces, es simple lógica, es una deducción de factores que en inteligencia te llevan a un resultado, y el resultado es el lógico, ¿no? El que se prepara probablemente una acción de ese tipo, lo cual no se puede confirmar, no se puede aseverar, pero cualquier organismo de inteligencia del mundo, al recibir este tipo de indicativos, tiene que actuar, porque es el indicativo de que algo se prepara, es Así obvio. es. Justamente tomando este último comentario tuyo, la semana pasada conversaba yo con el general Ordóñez, general en retiro de la FAP, y él me decía que ya a estas alturas, el presidente que tiene información todos los días de seguridad, ya a estas alturas debería haber algún plan, alguna iniciativa para prevenir, porque así como nosotros que no somos parte, que no formamos parte de inteligencia ni de la policía, ni de la marina, ni del ejército, ni de nada, sino que estamos analizando la situación de acuerdo a los hechos, de acuerdo a lo que vemos. Ellos con mayor razón, que tienen información, que tienen tecnología, ¿no? Y que es su trabajo, deberían ya tener todo esto mapeado, ¿no? Y a estas alturas tener algún plan para prevenir que ocurran alguno de estos actos violentos o en todo caso para pararlos lo más pronto posible, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu visión de esto ahora, en este momento? ¿Ya debería el presidente o las Fuerzas Armadas o la policía ya deberían tener un plan? Y si es así, y si no es así, entonces, ¿qué podría suceder? Bueno, te lo contesto de inmediato, pero me olvidé mencionarte también que yo he recibido información, por ejemplo, de los valles agrícolas, por ejemplo, de Ica, donde también han sido asaltados los almacenes de las empresas agroindustriales Claro. para obtener los fertilizantes para poder realizar el ANFO, ¿ya? O sea, han atacado los almacenes de las empresas agroindustriales y se han llevado los productos de fertilizantes que se utilizan para la preparación del ANFO. ¿Eso cuándo ha sido, Juan? Eso ha sido la semana pasada, en los últimos 10 días, ¿ya? Uh-huh. Bueno, ahora respondiendo a lo que tú me preguntas, ¿no? Hoy en día, la verdad es que el gobierno del presidente Sagasti ha sido bastante pusilánime en el control y en el permiso a las fuerzas policiales y a las fuerzas armadas para poder controlar desórdenes. Uh-huh. Las Fuerzas Armadas constitucionalmente dependen del presidente de la República, pero también tienen una función propia. Entonces, independientemente a lo que el presidente de la República pueda haber ordenado o previsto en este tema, que como vuelvo a repetir ha sido bastante pusilánime, las Fuerzas Armadas tienen una función que no la van a dejar de lado. Y no la van a dejar de lado por dos motivos fundamentales. Muy al margen de que exista o no exista infiltración entre la tropa de las Fuerzas Armadas, lo cual también es algo que se puede comprender hasta cierto punto, ¿ya? Pero las Fuerzas Armadas del Perú vienen de librar dos guerras en los últimos tiempos, lo cual no ha tenido ni Bolivia ni Venezuela. Entonces, existe un espíritu de patriotismo institucional dentro de nuestras Fuerzas Armadas que no la tienen ni Bolivia ni Venezuela. El Uh-huh. Perú ha librado una guerra externa contra el Ecuador, apoyada por el pueblo de la zona de conflicto, ¿ya? Que se ha unido a sus Fuerzas Armadas y de alguna manera se logró frenar el avance ecuatoriano en su momento. Eso ha sido recientemente, estamos hablando de los últimos 30, 40 años, o sea, han habido dos asonadas, más aún con las de Belaúnde. Y lo segundo ha sido la guerra contra el terrorismo, donde las Fuerzas Armadas y policiales se han puesto la camiseta institucional del Perú y han librado esa guerra. Eso no ha pasado ni en Venezuela ni en Bolivia. Por lo tanto, existe un espíritu de cuerpo en las Fuerzas Armadas y policiales de respuesta en favor de la nación cuando se produce un enfrentamiento de esta naturaleza que puede, que es lo que a veces las huestes senderistas o comunistas de radicales querer, que es una guerra civil. Y la guerra civil se produce cuando hay una gran cantidad de gente armada que de alguna manera podría ser apoyada por ciertos destacamentos de las Fuerzas Armadas, que hubieran podido ser infiltradas. Eso lo tiene que controlar la oficialidad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Y lo bueno es que, como repito, han tenido dos guerras, una interna y una externa. Entonces, existe ese precedente, ¿ya? Respecto a los planes que se podrían hacer, bueno, la Policía Nacional a través de la DIRCOTE
logró tener un elemento de inteligencia importante que se sumaba a aquellos de la Marina y de la Fuerza Aérea y del Ejército. Entonces, ellos tienen que estar trabajando por su lado y lo están haciendo, ¿ok? Para tener planes preventivos de dónde situar sus destacamentos, etcétera, el día de las elecciones y en los siguientes días. Eso también es una realidad y es parte de su función constitucional, muy al margen de lo que dictamine el poder político. El poder político podría no incidir en que se hagan esos planes, etcétera, pero las Fuerzas Armadas son las Fuerzas Armadas y ellos tienen sus propios planes. En ese sentido yo estoy tranquilo. Lo último que te quería decir al respecto, ¿ya?, es que la Constitución contempla dos acciones adicionales que le permiten a las Fuerzas Armadas controlar lo que tú me estás diciendo, en base a sus planes. Una es el estado de emergencia, que ya lo están anunciando, en el caso de que se produzcan estas cosas. Y lo segundo, en el caso de que no se tuviera el apoyo del poder político, existe en la Constitución el estado de sitio. Es la situación de máxima gravedad que podría ocurrir en un país. Y es aquella donde los comandantes generales de las Fuerzas Armadas le solicitan al presidente de la República, les delegue el control de la República mientras se pueda normalizar la situación de orden interno. Entonces, en el caso de ser rebasado el estado de emergencia, está en el patriotismo y en el cumplir su función jurisdiccional de acuerdo a la Constitución de los comandantes generales exigirle al poder político el control de la República precisamente para evitar una sonada violenta armada de estos grupos o si se plegaran algunas unidades militares. Bueno, nosotros siempre, o en este país siempre hemos podido confiar para eso en las Fuerzas Armadas, a pesar del discurso que se ha seguido durante tantos años después de la lucha contra el terrorismo, sobre todo de que las Fuerzas Armadas son los malos y también hubo terrorismo de Estado, etcétera. Entonces, los que conocemos la historia realmente sabemos que aquí no se trató de una guerra, de un conflicto, de una guerra interna, no, fue terrorismo y Fue terrorismo. las Fuerzas Armadas fueron los que, y la policía, por supuesto, fueron los que dieron la cara, y en una guerra, lamentablemente en una guerra donde tú no sabes dónde está el enemigo, porque el enemigo podía estar en una casa humilde, en la sierra, en Ayacucho, por ejemplo, ¿no? Donde hay 10 campesinos en una familia y uno de ellos es terrorista, ¿no? Entonces es bien difícil la labor de las Fuerzas Armadas y de la policía. Ha sido muy difícil. En ese caso es una guerra, lamentablemente van a haber bajas de todos los frentes, y por mucho que se haya querido señalar a las Fuerzas Armadas y a la policía de asesinos, de terrorismo de Estado, ¿no? Esa no es la historia realmente, y como tú dices, podemos confiar en que nuestras Fuerzas Armadas tienen esa mística y tienen ese espíritu patriótico con el país, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa, y estoy segura que a ti también, porque lo has comentado hace un momento, es qué va a pasar en este periodo entre el 6 de junio y el 28 de julio, que pongamos, en el caso que ganara Keiko Fujimori y asumiera, estamos hablando de más de un mes, ¿no? Tú comentas lo del estado de sitio, pero yo me quiero adelantar un poco y quiero ir al 28 de julio. ¿Qué tendría que hacer Keiko Fujimori? Porque ella no va a tener un gobierno tranquilo, estable. Estas cosas van a seguir sucediendo, ¿no? Van a suceder, por un lado, dentro del Congreso, por ejemplo, dentro del Poder Judicial, pero también se va a ver, esperemos que no, pero lo más probable es que haya violencia en las calles, ¿no? ¿Qué tendría que hacer ella para, ahora con su lema de mano dura, qué tendría que hacer ella para evitar estas situaciones o para controlar, en todo caso, estas situaciones de violencia? Mira, Úrsula, en primer lugar te quiero decir que el programa que tú estás conduciendo en este momento es el primero que veo que toca este tema, ¿ya? O sea, tú te estás refiriendo a una situación de extrema gravedad que pusiera al país al borde del colapso frente a un levantamiento como el que estás mencionando, ¿no? De extrema gravedad. No estamos hablando, como comencé al principio del programa, de un levantamiento de la juventud como fue contra Merino de Lama. ¿Por qué? Porque mucha de esta juventud
que no está votando por Keiko Fujimori, no está votando por el fujimorismo, sino está votando por recuperar la democracia, no, digamos, es la misma gente que se levantó en su oportunidad, no vamos a analizar las razones ni la justificación de ello, contra Merino de Lama. Pero en este caso, si se da que Keiko Fujimori ganara las elecciones, no habría ninguna duda de que ha sido un proceso electoral totalmente en regla, porque lo anterior fue una situación de emergencia ante lo ocurrido con Vizcarra. Por Pero supuesto. en este caso ella tendría todo el respaldo de una elección sumamente reciente. Entonces acá hay dos cosas. Si se producen las sazonadas que tú dices, tipo las de Merino de Lama, de protestas, etcétera, pero ya no va a ser con esa misma juventud, van a ser de otro tipo. Entonces tendría que encargarle a la Policía Nacional, que nunca fue rebasada, simplemente no la dejaron actuar lo suficientemente bien, Claro. se encontraron. Entonces, si la Policía Nacional controlara eso, porque lo puede hacer tranquilamente, bueno, ok, la democracia imperará y las condiciones volverán a tomar su curso. Sin embargo, si las condiciones de violencia fueran otras, que son las que está tratando tu programa hoy día, que como vuelvo a decirte me sorprende, ¿no? Entonces, todo está en cuestión de que le permitan a las Fuerzas Armadas utilizar su equipamiento y su infraestructura tal como se las dio el pueblo. Tú se las diste, yo se las di. En ese caso, Keiko Fujimori, como presidente de la República, tendría que nuevamente, ella podría encargar el estado de sitio o el estado de emergencia a las Fuerzas Armadas frente a una fuerza militar combinada, interna, con elementos extranjeros, y permitirle a las Fuerzas Armadas utilizar su infraestructura, llámese blindados, carros blindados, ¿no es cierto?, para enfrentarse a aquellos que no los tienen. Sería una guerra urbana más que rural, porque lo que se está encontrando de armamento es alrededor de Lima. Entonces, si le permiten a las Fuerzas Armadas ejercer su función y utilizar su equipamiento, van a tener la superioridad para controlarlo. Pero todo será en la medida que el gobierno reaccione y le permita, de acuerdo a la Constitución, a las Fuerzas Armadas cumplir su rol. Si no se lo permiten, entonces ahí sí tenemos un problema de verdad. Sí, ahí tenemos un problema porque recuerda obviamente recordás lo que pasó con la última, o los últimos problemas que tuvimos, por ejemplo, con la marcha que comentas de noviembre para sacar al señor Merino de Lama del poder, y lo que ha pasado ahora último en Colombia, ¿no? Que ya viene no solamente la prensa, sino muchos colectivos, algunas instituciones nacionales, internacionales, que comienzan a hablar de brutalidad policial o de exceso de uso de la fuerza, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ahora está de moda todo eso, ¿no? Cuando un gobierno quiere reprimir este tipo de azonadas, este tipo de violencia, ya comienzan, obviamente, cuando hay violencia, pues no se puede evitar que hayan muertos, por ejemplo, como en lo que pasó en noviembre aquí o como lo que ha pasado en Colombia, ¿no? Ahora, en Colombia se ha visto, hasta ahora aquí en el país no sabemos, no culminan las investigaciones, nadie supo nada más acerca de qué pasó con Inti y Brian, por ejemplo, ¿no? Si realmente fue la policía que los asesinó o murieron o los asesinaron los propios jóvenes que estaban a su alrededor o ellos mismos queriendo no sé, manipular alguna cuestión contra la policía. Hasta ahora no se sabe. En Colombia han salido videos de que no era la policía la que estaba realmente violentando o usando la fuerza contra los ciudadanos que protestaban. Entonces, claro, el discurso de la izquierda siempre va a ser la violencia de la policía, la violencia de las Fuerzas Armadas, pero ¿cómo tendría que manejar esto un eventual gobierno de Fujimori si es que sucediera? Porque claro, a ella la Constitución la faculta a utilizar a la policía, a utilizar a las Fuerzas Armadas para reprimir todos estos actos de violencia, pero ¿qué va a pasar si es que
por ejemplo, comienzan los colectivos, la prensa, comienzan a insistir con este uso desmedido de la fuerza o con la violencia de parte de las Fuerzas Armadas, de parte de la policía. ¿Qué tendría que hacer ella o cómo tendría que manejar? Ahí tendría que hilar muy fino, ¿no? Para que estas cosas no sucedan. Bueno, mira, a raíz de todo lo que está ocurriendo y del riesgo que tiene el país de entrar en un apagón no de 5 años, sino quizás de 15 o de 20, tú ya ves que la misma prensa está cambiando un poco de actitud. Aparte, sí. El principal grupo periodístico del Perú, que no te estoy hablando del diario El Comercio, te estoy hablando del diario El Comercio, del Canal 4, etcétera, han tomado acciones bastante distintas. Han despedido a Clara Elvira Ospina, que era una persona absolutamente, digamos, conflictiva. Ok, entonces la prensa ya está cambiando su actitud. Primero, respecto a la prensa. Pero en segundo lugar, ¿qué debería de hacer? Eso dependerá del ministro del Interior, porque la policía tiene tácticas de enfrentamiento. Siempre cuando tú tienes un enfrentamiento con civiles que están alterados, siempre los civiles van a ser más cantidad de gente, mucho más cantidad de gente que la propia policía. En el pasado, lo que defendía la policía no eran las armas, era el uniforme, era el respeto a la autoridad, era el respeto al uniforme. Hoy en día eso se ha perdido. Entonces, dependerá mucho de las fuerzas policiales y del ministro del Interior utilizar las mejores tácticas policiales para controlar a las multitudes. Y la prensa, que está ya en un nivel de responsabilidad mayor al que tenía hace 2 meses, que es obvio, el único que queda, lamentablemente lo tengo que decir, es el Diario de la República, que sigue incitando todo este tipo de cosas, pero todos los demás medios de comunicación, tú vas a cualquier kiosco y se están pronunciando en favor de la democracia, ¿no? Bastante bien. Lo cual nunca lo hubieran hecho antes. Entonces, todo esto es cuestión, primero, de principio de autoridad que el gobierno lo ponga, ¿no? Merino vaciló demasiado y no tomó las acciones oportunas de tácticas policiales para controlar a manifestantes que lo superaban largamente en número. Luego tuvo la inteligencia. Mucho se dice que el grupo Terna, ¿ya?, se infiltró dentro de los manifestantes y hicieron barbaridades. Eso, bueno, se podrá discutir todo lo que tú quieras, pero eso es parte de la inteligencia. Tú tienes que descubrir dentro de un grupo mayoritario quiénes son los radicales que utilizan a los demás. Entonces vamos a hacer 2 cosas. Primero, la prensa ha cambiado un poco, ¿ya? Segundo, dependerá mucho de la actitud frontal del gobierno de Keiko Fujimori para ejercer la ley dentro de una serie de medidas tácticas policiales para poder controlar multitudes que no sean necesariamente el uso de las armas letales, ¿no? Entonces, dependerá mucho de eso. Y más no te puedo decir. En Colombia, por ejemplo, ya están saliendo las unidades militares y policiales a decir la famosa frase que hemos conocido toda nuestra vida: guerra avisada no mata gente. Donde hay un enfrentamiento y el enfrentamiento se produce con violencia, alguien va a morir. No pueden esperar, exacto, no pueden esperar que eso no ocurra, por supuesto. ¿No? Sobre todo cuando la violencia viene del otro lado y lo que están haciendo las fuerzas policiales y las fuerzas armadas es defender, ¿no? Defender la institucionalidad, defender al resto de ciudadanos que no está saliendo a la calle a violentar y que quiere vivir en paz, ¿no? Y que tiene el derecho de vivir en paz. Yo asumo que a estas alturas y con toda la información que también debe tener, la señora Fujimori debe ya estar pensando también, que es una característica de ella, lo ha demostrado en este último periodo, de pensar hacia adelante, ¿no? Entonces, asumo que ellos ya también deben estar poniéndose en ese panorama y adelantando algunas acciones o algunas iniciativas o algunas estrategias, ¿no? Para poder contener esta situación. No me cabe la menor duda que lo debe estar haciendo, ¿ya? Pero te vuelvo a repetir, tendría que salir y declararlo, no en este momento. En este momento es un tema de campaña, ¿ya? Pero ya lo dijo, o sea, no es que vaya a poner mano dura. Para mí la palabra correcta no es mano dura, sino mano firme. Entonces, mano firme. Y la mano firme significa utilizar los recursos que te da la nación. Y la nación nos ha entregado unas Fuerzas Armadas, una Policía Nacional, que siempre han respondido cuando se les ha necesitado. Pero hay que avisarlo. Guerra avisada no mata gente. Entonces, si las fuerzas policiales se ven conminadas a usar las armas, pues las tendrán que usar, ¿no? Y bueno, una vez que suena un disparo, Úrsula, una vez que suena un disparo, la gente escucha el estallido del disparo
y no creas que continúa también en su acción delictiva, ¿eh? O sea, retroceden. Acuérdate la sonada de 1975 de Velasco, que tomaron Así prácticamente es. la ciudad ante la huelga policial, pero se resolvió en 2 días. Se resolvió prácticamente en 1 o 2 días. Pero hay que avisarlo y hay que ejercerlo, con mano firme. No con mano dura, sino con mano firme. Así es. Esperamos de todas maneras que no llegue pues, a esta situación a mayores. Esperamos que el gobierno del señor Sagasti, porque es él el primero al que le tocaría enfrentar esta situación, esperamos que ellos, ya con la ayuda de las Fuerzas Armadas y de la policía, tengan algún plan para reprimir estas acciones antes o para evitar estas acciones, Yo ¿no? le tengo mucha más confianza a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional que al gobierno de Sagasti. Definitivamente, definitivamente esperemos que ellos ya hayan delineado algún plan o hayan realizado acciones que tal vez no conozcamos para evitar estas situaciones de conflicto, ¿no? Lo están haciendo. Gracias. Muchísimas gracias, Juan. Ha Gracias a ti, sido Úrsula. excelente tenerte hoy día en el programa, sobre todo para comentar este tema que preocupa demasiado y que definitivamente tiene que ser conversado y tiene que ser advertido, porque al gobierno o al presidente le corresponde cuidar de la ciudadanía, ¿no? Entonces hay que hacer que cumpla con su rol protector del Estado. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias también a ustedes, amigos, por haber estado esta tarde con nosotros. Esperamos que la información les haya sido útil. Esperamos también que continúen pensando en su voto, si es que aún no tienen decidido el voto, lo sigan pensando en la democracia, pensando en el bien del país, no solamente pensando de repente en odios, en rencores, o pensando en que no quiero saber nada con las elecciones. No, nosotros ahora sí tenemos una responsabilidad, ahora más que nunca tenemos una responsabilidad con el país, con la democracia, con el crecimiento del país. No podemos, hemos venido luchando todos estos años para salir de las malas elecciones que hemos tenido antes o de los malos gobiernos que hemos tenido antes. Ahora estamos mejor, definitivamente. No tiremos todo eso a la basura. Muchas gracias por estar con nosotros esta semana. Los espero la próxima jueves a las 6:30. Cuídense.